Vamos a conversar con Raúl Sor de Haití. Haití, esa isla, está en medio de una isla, donde han ocurrido una serie de cosas que a veces uno cuando habla de Haití se acuerdan de lo que era Papa Doc o el hijo y todo lo demás. Y que daba una característica de todo muy controlado, todo muy serio. Bueno, en Haití han pasado un montón de cosas, ha cambiado mucho la situación política en Haití, pero han empezado a aparecer cosas que alertan a otros países de Centroamérica, sin duda. Y uno de los más grandes es todo lo que ha pasado ahora con una suerte de levantamiento en las cárceles que amenaza incluso a las posibilidades de continuidad del gobierno. De eso hablamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, la situación en Haití la hemos comentado en muchas oportunidades por distintas razones y más de una vez dijimos, pobre Haití, piérdete una. Es decir, desastre, terremoto, el SIDA en su momento, el COVID, es decir, todo golpea a Haití en proporción directa a su pobreza y con consecuencias muy funestas para el conjunto de la sociedad. Y ahora hay una serie de bandas armadas que este fin de semana lanzaron una serie de acciones en las cuales quemaron varias comisarías, pero esa fue una acción distractiva para su objetivo principal, que era sacar a un gran número de presos desde las dos principales cárceles de Puerto Príncipe, la capital, y desde allí abrieron las puertas, abrieron las rejas de las celdas y se estima que unos 4.000 reos, y algunos de ellos violadores, asesinos, reos peligrosos, presos que realmente representan una amenaza para la sociedad, lograron huir y algunos, o buena parte de ellos, se han refugiado en distintas poblaciones en el propio Puerto Príncipe, que es una ciudad extremadamente pobre y que desde hace mucho tiempo es ciudad abierta para estas bandas delincuenciales que en la práctica Haití se deshizo de su ejército que era por su parte una amenaza porque había dado varios golpes de Estado. Entonces el gobierno haitiano en un momento dado dijo, uno de los gobiernos, bueno, ¿por qué no disolvemos a este ejército que en realidad es una amenaza para la sociedad? Pero, y trataron de fortalecer la policía, pero a estas alturas se dice que Puerto Príncipe, la capital, el 80% está en manos de estas bandas que están muy bien armadas. Hay muchos rumores de dónde reciben esta ayuda y armamento moderno que en algunos casos supera al de la policía. Y hay una situación de terror generalizada en Haití, pero especialmente en la capital, y estas bandas están exigiendo la renuncia del presidente Ariel Henry. Y Ariel Henry debía haber tiene que llamar a elecciones pronto, pero en Haití se vive una situación completamente irregular en cuanto a elecciones masivas, y las últimas fueron en el año 2016, es decir, desde entonces se han ido nombrando presidentes por ciertos niveles de consenso, por acuerdos parlamentarios, pero no han tenido elecciones populares y ahora estas bandas delincuenciales, es decir, son bandas criminales dedicadas a la extorsión, al robo, al narcotráfico, exigen que la renuncia del presidente al más breve plazo posible. Y una vez más, Haití ha demostrado su ingobernabilidad, es decir, la incapacidad de gobernar Haití. Mira, Estados Unidos la ha intervenido por lo menos 6 veces a lo largo de la historia y ha permanecido allí por largos periodos sin tener ningún efecto positivo, siempre ha terminado retirando sin conseguir estabilizar la situación. Y la última intervención importante, en la cual también participó Chile y la mayoría de los países latinoamericanos, fue la MINUSTAH, que era esta fuerza de Naciones Unidas que gobernó en la práctica Haití
y le dio seguridad, pero también la MINUSTAH tuvo una serie de dificultades y la MINUSTAH estaba, la principal fuerza militar. Los coordinadores de la MINUSTAH fue el ejército brasileño, pero no dio resultado y finalmente la MINUSTAH se retiró y rápidamente Haití volvió a sus viejos vicios de bandas armadas, de grupos de extorsionadores, y esa es la situación en que nos encontramos hoy, en que además de haber ocupado, tener la mayoría de Puerto Príncipe, también han afectado al aeropuerto de Haití, y eso pone en un gran signo de interrogación si el presidente en ejercicio va a poder volver, el presidente Henry. Oye, yo me acuerdo de la época de Haití, cuando básicamente de lo que se hablaba era de los dos hombres fuertes, padre e hijo, Duvalier y Baby Doc, que, compartieron el control de Haití en una época bien especial, porque era toda la época de la Guerra Fría, era la época donde básicamente los países más pequeños de América Latina tenían que tomar de alguna forma partida por o Rusia o la Unión Soviética en esa época y Estados Unidos. Y Haití tenía esta situación de haber sido, creo, el primer país, si no estoy equivocado, o uno de los primeros países en lograr la independencia de toda Centroamérica. Tienes del Caribe y en el hemisferio occidental, al cual pertenece el Caribe y Centroamérica, Haití fue el primer país que obtuvo la independencia, efectivamente. Mira, y logró emanciparse del colonialismo francés, que pese a ser derrotado en una rebelión por la población haitiana, que en su mayoría, y este es un punto muy importante, Fernando, el grueso, la abrumadora mayoría de la población haitiana son esclavos que fueron secuestrados, personas que fueron secuestradas por los esclavistas en distintos puntos de África y fueron llevados, cantidades de muertes increíbles durante estos viajes. Imagínate lo que era un viaje en un galeón, en las bodegas de un galeón en esa época, estamos hablando del siglo XVIII, llevados a trabajar en las plantaciones de azúcar, en los ingenios azucareros en Haití. Y bueno, esta rebelión logró terminar y los franceses fueron expulsados. Pero el Estado francés, en algo que es realmente vergonzoso y un motivo de escarnio para Francia, como fue reconocido más adelante en un informe especial sobre el tema, declaró que le exigió a Haití que pagara por cada uno de los esclavos liberados el precio que le habían puesto los esclavizadores, es decir, los dueños de los esclavos que habían sido expropiados, exigieron el pago por la tierra y por cada uno de los esclavos. Y por de largas décadas, Haití estuvo pagándole a Francia una cantidad enorme que fue un freno más al desarrollo de la isla, que ha permanecido en una pobreza extraordinaria, es decir, cerca del 50% de la población, son alrededor de 11 millones de habitantes, han permanecido en una pobreza bastante violenta, si se quiere, y como lo hemos comentado también en alguna oportunidad, el contraste entre República Dominicana y Haití, que comparten la misma isla española, bueno, no puede ser mayor. Es decir, mientras la República Dominicana es un país con vegetación, con selvas, bosque, Haití es un peladero, está totalmente talado, es de una pobreza impresionante. A mí me tocó volar en helicóptero con la MINUSTAH, con la Fuerza Aérea de Chile, y en una visita presidencial del presidente Lago, y fue un vuelo, no pudo ser más instructivo para ver la diferencia absoluta que existe entre la República Dominicana y Haití. Los dos países tienen las mismas playas,
son, digamos, podrían ser, como es República Dominicana, Punta Cana, paraísos turísticos, también Haití podría ser lo mismo. Sin embargo, en Haití, por ejemplo, una gran cadena hotelera instaló un gran centro y, bueno, al poco tiempo lo asaltaron una banda armada y, digamos, le robaron a los turistas, y ese fue el fin del turismo de calidad, turismo que deja recursos a Haití. Y Haití prácticamente no tiene turismo, y incluso en Puerto Príncipe es muy difícil movilizarse. Las carreteras son de una calidad miserable, es decir, es un país con una infraestructura absolutamente al debe. Oye, sí, fíjate que yo creo que sería bueno, y lo voy a decir, que decirle a las personas que nos están viendo que cuando hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo, lo que acaba de decir Raúl, es tremendamente importante. Me estoy refiriendo a el contraste brutal, pero impresionante, que además uno puede percibir de inmediato entre los dos países que integran la misma isla. Vea, usted, métase a internet, ponga Google, pida ver la isla La Española. Hay fotos de arriba, de aviones y de todo, y usted va a ver una isla que en una parte es verde, y en otra parte es absolutamente café, pero de ese café que uno sabe que es el café que no es rico para tomar, sino que es el café del desecho de bosques y una tierra yerta. Y eso se ve, no sé si tú lo has visto ahora último, Raúl, pero es bien impresionante ver desde arriba la isla, porque tú ves dos situaciones totalmente distintas que de alguna manera calzan con las situaciones económicas y políticas de cada uno de los dos países, República Dominicana por un lado y Haití por otro. Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que el hecho, en estos momentos el presidente se encontraba en Kenia. ¿Y qué estaba haciendo en Kenia? Estaba tratando de conseguir, y al parecer lo logrado, que Kenia le despache 1.000 policías para ayudar a sofocar esta rebelión y estabilizar la situación en Haití. Bueno, esto abre un debate sobre algo que se ha mencionado muchas veces. ¿Haití está más cerca de África o está más cerca de América Latina y el Caribe? Porque el grueso, la absoluta mayoría de su población fueron africanos secuestrados en sus países y traídos al Caribe por buques esclavistas y obligados a trabajar en los ingenios azucareros. Y por lo tanto, cuando tú visitas Haití, ves un panorama que tiene más que ver con África que con América Latina. Por ejemplo, las aldeas están amuralladas, muchas de ellas, no grandes murallas, pero digamos panderetas alrededor de ellas, que no es característico de las ciudades de origen español, que están muy bien cuadriculadas, tienen la plaza de armas y después las cuadras se van alejando del centro y siguen el esquema que tenían los españoles cada vez que fundaban una ciudad. Bueno, en Haití es completamente diferente y Puerto Príncipe es una ciudad caótica, con caminos sinuosos, y la creencia, o una de las creencias dominantes en Haití es 100% africana, es decir, el vudú. Y allí se practica el vudú, que no tiene mucho que ver con las películas de James Bond, de este vudú de Papa Doc, digamos, del dictador y su hijo, Baby Doc. No, el vudú es una religión bastante benigna, de adoración de la naturaleza, y que la practica la población, y uno de sus ritos es danzar alrededor de los árboles. Es decir, es una suerte de panteísmo. Y oye, Raúl, no es lo siniestro
no es la idea de esto de las muñequitas que tú le clavas alfileres. Oye, una última pregunta. ¿Todavía se habla harto francés en Haití o el creol ya es... el creol es la norma? Es dominante. Porque yo me acuerdo haber escuchado a haitianos, por ejemplo, en Estados Unidos hablando entre ellos y que de repente sonaba mucho más a francés que a creol. Sí, bueno, acá también. Muchas veces los escuchas hablando hay muchos haitianos residentes en Chile y hablan indistintamente francés y creol, y muchas veces una mezcla. Y claro, el creol no es, si tú no estás acostumbrado, porque es un derivado del francés, es difícil de entender. Pero realmente, de momento, no se ve una solución, una salida satisfactoria para esta población que lo ha sufrido todo y que tiene todos los visos de seguir sufriendo. Y me temo que vamos a tener que hablar más de una vez todavía este año sobre la situación de Haití. Bueno, Raúl, muchas gracias una vez más y bueno verte de vuelta. Que te vaya bien. Igual, chao, que estés bien. Hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.